como nutrición, o como la leña que necesitaría una caldera. Evidentemente lo que vamos a hacer es añadir hidrato de carbono según la necesidad de la persona. El hidrato de carbono en principio se refiere a que puede ser como, por ejemplo, para un coche el combustible, diríamos que es lo que hace funcionar nuestro organismo a nivel básico. Sabemos, Miguel, por ejemplo, que tenemos diferentes tipos de carbohidratos, sí, que según las cadenas que forman el carbohidrato, es decir, las moléculas, en el caso de hidratos hablamos de monómeros, que forman el carbohidrato, tenemos diferentes cadenas de carbohidratos, es decir, tenemos los simples, que pueden ser las glucosas, azúcares, etcétera, los disacáridos, que son la unión de dos azúcares, luego tenemos etasacáridos, que son de 3 a 7 moléculas o monómeros, y polisacáridos, más de 7 monómeros o moléculas. Sabiendo esta distinción, que se haría desde la perspectiva digestiva, es decir, el tiempo que tarda un hidrato en ser digerido según las cadenas que lo forman, como creo que Miguel dirá, en principio el hidrato, cuanto más simple es, antes se digiere porque empieza la digestión por... En la lengua, evidentemente la tialina es la encargada de comenzar lo que sería la digestión del hidrato de carbono. Esta actúa desdoblando lo que son los almidones del hidrato de carbono. Luego, una vez desdoblado, si es un azúcar muy simple, esta se vertirá directamente al torrente sanguíneo a través de lo que son capilares de la lengua. Por lo tanto, un monosacárido o un disacárido, o serían azúcares simples, son muy fáciles de asimilar, pero también, a su vez, son muy fáciles de eliminar, porque son los que primero se van a quemar. Por lo tanto, un monosacárido o un disacárido, o un componente muy simple de azúcares, esto en un deportista de fondo no sirve, por una sencilla razón. El deportista de fondo necesita que los azúcares que ingiere sean de lento desdoblamiento para poder ir asimilando poco a poco. Como un polisacárido, que es un azúcar muy compuesto, como serían los cereales, esto, a medida de que vamos haciendo la digestión y se va vertiendo en el torrente sanguíneo, este se irá transformando a través del hígado en un glucagón, en un azúcar, que en su momento irá también a vertirse en el músculo a razón de la necesidad que éste tenga. Si ese hidrato de carbono no se quema, lo único que vamos a conseguir es que se transforme en grasa que irá a parar a modo de Michelin y que no nos interesa, y que una vez ese Michelin ya está bien abastecido, aquel azúcar que entra allí y se ha transformado justamente en una de las grasas más peligrosas que hay, como pueda ser el colesterol y los triglicéridos, en este caso sería triglicérido lo que se transformaría. El triglicérido lo que va a conseguir es que nos vaya taponando la arteria y evidentemente haya una disminución del paso luz y acabe provocando bastantes problemas, como puedan ser un ataque de corazón o un taponamiento de cualquier arteria a través de un émbolo. Por lo tanto, soy bastante crítico a la hora de un gran consumo de hidrato de carbono, porque no todos tenemos esa necesidad. Por lo tanto, siempre llamo a la prudencia a la hora del consumo de hidrato de carbono. Miguel, tenemos que tener en cuenta que el hidrato debe ser ingerido siempre en función de la actividad física, la edad y la necesidad. Es decir, no podemos ingerir más hidrato del que necesitamos, porque nosotros todo el hidrato que ingerimos de más lo convertimos en grasas, como muy bien ha dicho. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un depósito de glucógeno, es decir, un almacenamiento de carbohidratos a nivel corporal que se encuentra un 30% en el hígado y un 70% en los músculos. Si esos depósitos están repletos, cargados de hidrato, todo el exceso de hidrato que ingiramos se convertirá en grasa, como muy bien ha apostillado Miguel. En caso de Tony, tú, por ejemplo, ¿eres muy partidario de usar hidratos para muscularte, para conseguir mejorar tu rendimiento? Bueno, a ver, yo haría un especial hincapié en que, bueno, los hidratos, sí, es uno de los 3 macronutrientes necesarios y básicos, ¿no?, junto a las grasas y a las proteínas, y haría hincapié, como decía, pues a nivel, digamos, del metabolismo personal de cada persona, porque, bueno, sí que hay personas con un metabolismo muy acelerado, muy disparado, que, bueno, tienen realmente graves problemas para ganancias musculares. Es decir, el consumo calórico de cada uno, según su edad, su metabolismo, etcétera, condiciona a usar más o menos hidrato, porque puede ser que una persona que por metabolismo, no por actividad incluso, tenga un metabolismo bastante más acelerado que otro, tenga una necesidad y un requerimiento de hidratos más alto que otro. Ahí es donde... Eso hay que comprobarlo mediante dietas previas, bueno, porque claro, lo mejor será analítica, generalmente. Sí. Pero bueno, lógicamente no tenemos tampoco la facilidad como para que todo el mundo vaya a hacerse analítica
análisis de sangre para averiguar un poco el metabolismo que lo condicionaría siempre la secreción hormonal que tenga cada persona. También hemos de decir, como hemos dicho ya creo anteriormente, que las dietas o el tema alimenticio, la alimentación que llevamos, también altera nuestra secreción hormonal. Es decir, nosotros podemos controlar como dietistas nuestra secreción hormonal desde la perspectiva de la nutrición que damos al cliente. Es decir, un ejemplo básico para que lo entendáis. Una persona se vuelve diabética, y está demostrado, a base de consumir un exceso de glucosas y de azúcares, porque hace que la glándula encargada de asimilar ese azúcar como glucógeno, y en el caso de no glucógeno porque lo tiene lleno en grasa, es la insulina. Cargamos mucho la secreción de insulina, las células beta del páncreas dejan de funcionar porque estamos sobrecargándolas y dimensionándolas en el sentido de que trabajan más de la cuenta. Correcto. Entonces se convierten en diabéticos. Es decir, esto también es cambiar el metabolismo, porque una persona sana la hemos convertido en diabético, que ahora a partir de ahora necesitará tomar insulina exógena. Entonces, lo mismo pasa con la alimentación. Si nosotros tenemos una persona obesa que tiene un metabolismo lento debido a que, como ha dicho bien, sus arterias están llenas de grasa por una ingesta excesiva de calorías y de hidratos y de grasas, si nosotros vamos paliando esa ingesta calórica y el cuerpo recurre a esa grasa como energía, llegará un momento en que esa persona tenga una secreción hormonal mucho más alta de todas las hormonas responsables de la asimilación proteica, de la asimilación de hidratos, etcétera, hormonas tiroideas, etcétera. Bueno, a partir de aquí también tenemos otro tema importante para los puristas, porque la gente dirá, bueno, es que habéis hablado desde los hidratos muy por encima. De acuerdo, sí, pero podemos hablar mucho más exhaustivamente. Lo que no se trata tampoco es de avasallar a nadie, pero también tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes de que la perspectiva digestiva de los hidratos es las moléculas o monómeros que la forman, y la perspectiva de asimilación propiamente dicha, es decir, cuánto tiempo tarda un hidrato una vez digerido en convertirse en glucosa. A eso le llamaremos índice glucémico. Es decir, no todos los hidratos son igual respecto al tema de convertirse en glucosa una vez digeridos. Tenemos, por ejemplo, la fructosa, que aun siendo monosacárido, tarda bastante tiempo en convertirse en glucosa. Entonces, la fructosa, por ejemplo, es el azúcar de las frutas, por decirlo de alguna manera, o la glucosa de las frutas, diciéndolo de un modo vasto. Por ejemplo, después de un entrenamiento de pesas, Miguel, supongo que lo aconsejable, ya que hay una demanda de glucosa que tampoco tan alta como la gente se piensa, no. Lo más importante es la proteína, pero también acompañar con algún hidrato rápido, por ejemplo. A ver, sí que es, a veces sí que es conveniente porque la persona ha pegado una gran bajada de glucosa, pero normalmente no suele ser así. A ver, me explico. El cuerpo tiene un reservorio de azúcares, por llamarlo así. Hemos dicho, la depósito de glucógeno. Exacto, lo que es el depósito de glucógeno. En ese depósito hay un reservorio aproximado de unos 300-400 gramos. Esto equivale a unas 1.200 calorías aproximadas. ¿Qué pasa? Poca gente que vaya a hacer un trabajo en un gimnasio, claro, de una hora y media, exacto, y sin cardio prácticamente, exacto, no van a tener ningún consumo de glucosa. Exacto, entonces, porque tienen una destrucción celular a nivel de tejido muscular. Exacto. Y hay un requerimiento de proteína en caso, como dijimos ya en el programa anterior, de isoleucina, leucina y valina, que son los tres primeros que intervienen en la regeneración celular. Pero no estamos hablando de que un culturista o una persona que practique este deporte para hipertrofiar tenga un requerimiento muy alto de carbohidrato. Ya sé que mucha gente lo criticaréis, pero escuchad antes el razonamiento que hemos dado. Por ejemplo, hay gente, ya otro tema, ¿no?, que dices, no son ciclistas, atletas de atletismo, de fondo, nadadores, aquí hay un consumo mucho más grande de glucosa. Muy elevado, evidentemente las calorías. Y esa gente tiene que hacer incluso cargas, supongo, perdona que te interrumpa. Sí, debe hacer cargas y grandes. Por ejemplo, incluso antes de cualquier carrera, hablando de un ciclista, por ejemplo. Normalmente el ciclista aprende a comer mucho hidrato de carbono y sentirse pesado al inicio de la carrera. Es muy normal. ¿Por qué? Porque una carrera, un ciclista, el espacio de tiempo es muy largo. A medida de que va haciendo la digestión, va vertiendo ese hidrato de carbono de forma lenta, hasta que llega un momento que al final de la carrera él ya ha hecho su digestión y tiene toda esa descarga en su organismo, que es lo que va a quemar. Esta persona sí que necesita una importante cantidad de hidratos de carbono, pero una persona que no vaya a quemarlo sería una locura por lo que hemos vuelto a comentar anteriormente.
vamos a transformar ese hidrato de carbono en grasa y a mí no me va a beneficiar en nada. Yo prefiero, por ejemplo, en un ciclista que sí que vaya con su cantidad necesaria para la necesidad que realmente va a ejercer o que va a producir, y entonces sí que habrá que meter una carga importante, pero la persona que no la vaya a gastar, por favor, que no siga machacando